y el sentimiento acá muy especial para este reconocido hombre de leyes, de la abogacía, un intelectual de primera. Yo creo que el único cargo que todavía él no tuvo es el de presidente de la República. Después pasó por todos los cargos habidos y por haber, y dice que puede ser candidato también. No. Voy a decirte una Horacio cosa. Galeano Perrone, ¿cuál es el sentimiento? Ya que vamos a estar parafraseando el título de la canción What a Feeling. ¿Cuál es el feeling que hay en este mundo paraguayo hoy de la política? ¿Cómo se está moviendo la cosa? Bueno, Horacio Galeano Perrone. Hoy más que nunca se hace eco esa música que cantaban estos dos jóvenes que decían, es decir, se cantaba mucho en la época de Stroessner, cuando también Mercedes Sosa cantaba, cuando lo viejo no muere y lo nuevo no puede nacer. Sí. Hay crisis, compañero. Hay crisis. Hay una crisis porque hay un país que no puede nacer. ¿Y dónde está ese país? No puede nacer. No puede nacer. ¿A dónde está ese país? ¿Y quién no quiere que nazca ese país? Y hay una cantidad de factores que hacen que ese país no nazca. Te voy a decir. Cuando vos agarras y ves, antes no había más de 15, 20 arpistas en el Paraguay hace 30, 40 años. Hoy tenemos cualquier persona toca el arpa. Sí, y toca no bien. teníamos requintista. Está lleno de requintista. Nunca el cine paraguayo estuvo tan bien como está ahora. El cine está volando. El teatro volando. Me quiero recordar de Margarita Irún. Voy a agarrar la música. Es impresionante. Yo te digo, como abogado con 54 años de experiencia, a los 22 años abogado, yo te voy a decir lo siguiente. La generación de abogados de hoy es mucho más brillante que la nuestra. Así, che. Mucho más brillante, y se da la paradoja. Y nunca el derecho estuvo tan mal. Y tenemos la cantidad de publicaciones hechas y la cantidad de abogados brillantes. Este joven que estuvo recién contigo no es solamente pasillero, penalista, sino un incendiario. Federico Campos López Moreira. Sí, señor, un incendiario. Entonces, como yo me puedo pegar lujo porque ya estoy no retirado, porque yo sigo leyendo, estoy técnicamente sin dormir. Ayer toda la tarde estuve con las agencias de noticias. Nosotros tenemos una red de amigos en el mundo que nos pasamos la información. No cobramos un solo peso y un partido. Estoy técnicamente sin dormir, pero estoy feliz. ¿Y qué pasó ayer? ¿Por qué ayer estás técnicamente sin dormir? Porque vino el tema de Yusio. Sí, Al venir el tema Yusio, se instala el tema Yusio, viene otro medio, a la madrugada viene otro medio, y después ya, eso es a nivel local. Y a nivel internacional, sí. El Paraguay es noticia en todo el mundo. No entiende qué es lo que pasa en el Paraguay, no entiende dónde estamos nosotros. Sí. Pobre uruguayo, le confunden un poco con los uruguayos. Por eso te pregunté, doctor, lo de qué sentimiento hay. What a feeling, ¿cuál es el sentimiento? Y hay un pueblo. En lo personal yo estoy perdido, no sé qué pasa. Voy a poner un ejemplo porque es cercano. No sé hacia dónde chutar la pelota. Mira, hace 25 años, cuando me escuchen los psicólogos, los psiquiatras, hace 25 años en Paraguay psicología estaba en pañales sucios. No existía la psicología con todo el mérito de los psicólogos fundadores, entre ellos el padre Aguirre. No existía la psicología. Hoy la psicología está evolucionada y hay especializaciones. Sí. La psiquiatría está evolucionadísima. La cantidad de médicos. Ahí tenemos, por ejemplo, antes de 100 personas de niños que tenían cáncer, que generalmente es leucemia, moría el 80%. Hoy al revés, el 80% se salva. Y entonces, ¿en qué país estamos? Médicos brillantes. Esa es una buena pregunta. ¿En qué país estamos? O mejor dicho, ¿qué tiene el país hoy que estamos todos no sabiendo y está en crisis? Si estamos en San Juan o en Mendoza. Y estamos en crisis. Yo te voy a decir una cosa. Pongo un ejemplo. En nombre del combate contra el crimen organizado, se están cometiendo barbaridades jurídicas muy peligrosas. Muy peligrosas. Por ejemplo, el tema, yo no digo, es la primera vez que voy a decir, porque vos tenés que mantener, como dijo anteriormente López Moreira, o Campos López Moreira, vos tenés que mantener intacta la justicia.
Y dice que te quiere que la educación evolucione. Y si no hay justicia, voy a ponerte un ejemplo, Cenavico. Directamente te quita todos los coches y si vos salís sobreseído, es decir, ni posibilidad lo piensa el instrumento jurídico que vos podés tener un sobreseimiento. ¿Y esos autos vuelven a vos o no? No, nadie sabe. Desaparecen. Hasta ahora nadie dijo que volvió. Pongo así de paso, sí, porque yo también con Federico creo que a mí me duele mucho, coste que tengo muchas deudas de gratitud con el gobierno americano, con el Estado americano. Yo estuve 3 veces becado en los Estados Unidos, haciendo cursos de estrategia, haciendo cursos de defensa, haciendo cursos de inteligencia. Pero también tengo molestia cuando de repente el imperio quiere hacer ciertas cosas, pero lo digo con apertura, con cariño hacia el líder del mundo, ¿verdad? En esta situación terrible que estamos viviendo. Pero en este caso nos apoya Estados Unidos, bueno, para beneficiarnos a nosotros. Sí o sea, para beneficiar la justicia, para que otee en el horizonte la justicia. Si no hubiera estado controlando a CEPRELAN, la embajada americana, a través de su organismo, DEA, etc. Se iba a llegar a este resultado. Jamás. Entonces vos juzgás, yo soy un hombre agradecido, pero juzgás vos lo que ocurrió ayer, que la policía europea por primera vez interviene en Sudamérica. Europol. Y te digo, Shera, imagínate. Por primera vez. Por primera vez. Es decir, estamos mal. Y sin embargo tenés acá en tu oído, escucha qué cantidad de cantantes maravillosos, qué cantidad de tenores tenemos, qué cantidad de médicos buenos, qué cantidad de abogados brillantes tenemos. ¿Y qué pasa? Está en crisis el país. Y esa crisis hay que desentrañar epistemológicamente, dice el que sabe hablar. Filosóficamente, ¿qué está pasando? Justamente, y estos cambios, doctor, estos cambios que hubo ayer, por ejemplo, sale Yucio, hasta ahora no me cierra, el supuestamente cerebro de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, claro, la policía, él manejaba la policía. ¿Cómo se le puede poner una cáscara de banana tan fácilmente, entrar y manejar una camioneta de un narco? No entiendo yo. Yo te voy a contar de la experiencia. Cuando llegué a estos cargos, yo tuve la suerte de ocupar 7 cargos de ministro y interiné unos 7 cargos de ministro. Sí. Tenés que ser muy prolijo. Por ejemplo, yo hoy, si vos me invitás a cenar, yo me voy. Pero si yo soy ministro, no te acepto. Así. No te acepto. No sé quién puede estar ahí. No puedo recibirle a ningún proveedor del Estado. Él dice, yo hablaba y le daba audiencia. Él no le puede recibir él ni ningún ministro que escuchen, no le puede recibir a ningún proveedor del Estado. Tiene que recibir el director general de Administración y Finanzas del ministerio correspondiente. Claro. Y después muestra los papeles al ministro. Él no tiene por qué hablar con el ministro. No puede entrar junto al ministro. Por otro lado, el ministro no puede ir de vacaciones. No puede ir. No, moralmente no puede ir de vacaciones. Claro, cualquier cosa puede pasar acá. Ni a San Bernardino, ni a ningún lugar. En su casa a tener pileta, que se bañe en la pileta, se vaya a un club. Pero no puede. Tiene que vivir. Yo te quiero mostrar estos países noruegos, estos países como Holanda y eso. El funcionario, vos escuchaste. Él tiene que ser una suerte de ¿cómo se llama? Sí. Tiene que estar en una cuestión monacal, más o menos. Yo creo que sí. Apegado así. Y vos fíjate lo de Putin. A Putin le siguen de mañana. Podemos discutir ideológicamente eso después. De mañana, siesta, de tarde, de noche, para saber quién es su mujer. Él se levanta a las 4 de la mañana, hace su gimnasia, hace su natación, camina en una forma firme, le hace tambalear al mundo, le hace tambalear a Europa, a la OTAN, le hace tambalear a los Estados Unidos, y el tipo, pero vos no toma, no fuma y vive y no le recibe a cualquier tipo. Entonces tenemos que aprender los paraguayos también a vivir. Y te voy a decir una cosa más. En el Paraguay ocurrió ya esto. Eligio Ayala, yo soy de familia colorada, padre, abuelo, nieto y bisabuelo colorado, tatarabuelo colorado. Eligio Ayala no le recibía a nadie. Una vez le recibió alguien y le planteó algo, y de su cajón quitó sus 38, con cuya arma también
termina el episodio y le hizo rajar, ¿verdad? Es decir, eso era normal en la gente paraguaya. Él no puede, ministro de Interior, él manejar su vehículo. Él no tiene que manejar su vehículo. Él tiene que ir hablando por teléfono, viendo otra cosa. No tenía el perfil. Y voy a dar una mala noticia. Federico González no va a resolver el problema. No va a resolver. No va a resolver. No porque sea... El nuevo ministro del Interior. Sí, es una buena persona, tiene muy buen currículum, pero no va a resolver No va a ese resolver problema. porque el concepto que el gobierno de Mario Abdo Benítez tiene está equivocado. Ese es el problema. Él tiene un concepto equivocado de la seguridad. La seguridad son todos los elementos. ¿Y por qué está equivocado? Es el ejército, es la marina, la ¿Por aviación. qué está equivocado ese concepto? Y porque nadie le dice. Pero ya tuvo tiempo de saber eso. Bruno, vos sos un empresario exitoso y vos sos un publicista, etcétera, etcétera, recorriste el mundo. Yo te hago una pregunta. ¿Qué puede hacer la policía? Institución a que aprecio mucho. Si el cielo paraguayo no está controlado por ningún radar. Sí, claro. Y las aguas interiores no tenemos ningún grupo, una fuerza que pueda controlar las aguas interiores del Paraguay. Y la frontera está totalmente. Entonces, vos le estás pidiendo a tu perro que cuide la casa, pero no le estás pidiendo. Estás pidiendo lo imposible. Peras al olmo. No se puede, está equivocado. Entonces, que hay que decirle con mucho respeto al presidente, y lo digo con mucho respeto, señor presidente, cambie su concepto sobre lo que es la seguridad, lo que nosotros estamos necesitando en este país. Ella no tuvo tiempo de cambiar, de analizar eso. Sí, ya lo habrán dicho muchas veces. Sí, tuvo tiempo. Lo que pasa es que hay algunos cuantos que payasean porque les conviene. Hay un dicho muy interesante que dice, bueno, pero vamos, no, pero eso de Yucio va con esto, con esta siguiente pregunta, doctor. Te tuteo por la confianza. No sabe la gente que somos muy amigos. Pero te respeto al mismo tiempo porque todo lo que sos, ¿verdad? ¿Por qué estuvo tanto tiempo como ministro del Interior y cae del caballo porque se subió en una camioneta de un narco? No entiendo, te juro que no me cierra eso. Ahora que me diga, le pegó un tiro no sé a quién y entró en una batalla judicial ahí que perdió y lo sacan porque asesinó a alguien. En todo caso... Bueno, yo que sepa la audiencia que no tengo ninguna militancia política en este momento. La última militancia fue presidente de la Democracia Cristiana que dejé. Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando él agarra y hace una denuncia desde el ministro... Algo, discúlpame. Y sabiendo que él tuvo ese desliz a través de una camioneta, por ejemplo, ¿cómo pudo estar tanto tiempo como cabeza de la seguridad nacional? No entiendo. No me cierra. Quiero que me explique, doctor. Él se pone y hace la denuncia contra Horacio Manuel Cartejara. Sí. Es muy fácil. Quiero que entienda la gente que yo no tengo ninguna militancia. ¿Quién es el hombre más rico de este país? Horacio Manuel Cartejara. Sí. ¿Quién es el hombre políticamente más fuerte de este país? Horacio Manuel Cartejara. Y él hace una denuncia, no mide, no tiene pico. Alguien, le hablo poco guarangamente para que la gente me entienda bien. No tiene pico alguien que le diga, si vos vas a hacer esto, hermano querido, tenés que apuntar bien el misil y jugarle a la cabeza. Cuando esto ocurrió, y bueno, si esa instrucción, porque él era sombrero blanco también de la embajada americana, él hacía esto con instrucción de la embajada o de la Unión Europea, que también ahora se mete. Eso tampoco me cierra. Bueno, porque si él es un solitario, 11 medios que después te disparan, ¿quién es el que desenlaza? ¿Vos si el nombre de periodista era? Sí, claro, por supuesto. ¿Quién es el que gatilla? Jorge Torres. Jorge Torres. Un disparador especial, un alto especialista en disparador. Sí. Bueno, muy inteligente. Esa noche, ella le mató a Yucio. ¿Qué dijo Jorge? Y no hizo pero ¿qué dijo? Recordá que las contradicciones, que él no le conocía, que sí, que alquiló, que esto, aquello, y tenían todos los datos. ¿Cómo vos sos periodista? Si vos manejas, yo trabajé en Telefuturo, tuve programas en Radio 1000, tuve programas en Ñandutí, en Carita. Lo que se maneja en la prensa es más lo que maneja un ministro. Porque acá pasan todos los chismes, más chisme que en una peluquería. Sí.
¿verdad? Y entonces le pasan los datos, junta todos los datos. Algo bobo de un cazar. tipo talentoso, inteligente como él, organiza todo el disparo, ¡paz! Dispara. Yo cuando Jorge Torres decía eso, yo decía, esta amanece sin ser ministro. Claro. Así Porque mismo. en otro Y país... eso pasó. Y eso pasó. A la noche le dije, mi mamá, coja a Jorge Torres, algunos... No vayan a más juzgar así, amigo, le digo a los perros. No, Juzguen un poco objetivamente, serenamente. Yo ni le conozco. Muy avesado, Jorge, muy inteligente. No, y le ponen al vanguardista, nosotros llamamos un tema militar, al vanguardista, el que va a hacer el primer disparo. Lo hace el primer disparo y lo noquea. Ya, lo noquea. Y Marito en su desesperación le pone a Federico González, que le dije que no es mala persona, pero no es la persona indicada para ser ministro del Interior. Le lleva a Olmedo con ministerio, que hace poco nos llenó de indígenas al país. ¿Verdad? Y entonces, la solución... ¿Y por qué la saca la Cecilia Pérez? Porque Olmedo es parte del cupo de Hugo Velázquez. Sí, ya sé, pero ¿por qué la mueve a la Cecilia Pérez? Porque ese cargo necesitaba... Hugo Velázquez. Hugo Velázquez, el grupo Hugo Velázquez necesitaba. Ese es un cargo anunciado porque ya él se quedó sin cargo y ya se fue pico. Y hubo un momento que Cecilia se estaba yendo. Yo, si soy el papá de Cecilia, le había mandado un telegrama de agradecimiento, Marito. En las 18 cárceles y los 8 establecimientos educativos son una bomba a tiempo que le va a reventar en cualquier momento. Y graben esto, graben ustedes, porque todos estos colaboradores no graban nada. No graban nada. Bueno, o sea que esa parte está, entonces, por eso pero se hicieron rápidamente estos cambios, tampoco sin ningún... No podía aguantar el peso. Ningún asidero. No podía aguantar el peso. No podía aguantar. ¿Y qué pasa ahora? Se salió del problema. Pero se salió de la circunstancia del problema. Pero no se salió del problema. Se apagó lo mismo incendio. Va a seguir con asalto, lo mismo va a seguir con robo, lo mismo va a seguir con desocupaciones, y todos los elementos componentes de la inseguridad están intactos. Y no hay ni posibilidad de solucionar. No hay ni posibilidad. Y la fuerza de Estados Unidos, digamos, la incursión de Estados Unidos, en el mejor de los sentidos, yo coincido también acá con el doctor Galeano Berrone, es una fuerza fundamental, así como están manejándose las cosas acá en nuestro país. Es fundamental, señor. La presencia, la representación norteamericana acá. Sí, señor. Hay que escuchar lo que dice el nuevo embajador cuando fue a la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Sí? ¿Por qué viene ¿Ya vino a Paraguay? El embajador? No, todavía no. En la comisión cuando estuvo. Y todos los puntos que fue tocando. Allá en Washington. Fue tocando. Y yo leí la carta 2 veces y habla de todos estos puntos, pero habla de algo muy importante. ¿Cuál es ese algo? Nuestra relación con Taiwán. Que esa relación con Taiwán es una sugerencia del gobierno americano, porque es una relación geoestratégica muy importante para los Estados Unidos, porque el Paraguay es el país más grande que tiene relación con Taiwán. Y en su relación con China continental, ¿y quién maneja esta relación? El Comando Sur. ¿Quién está en el Comando Sur? Nuestra embajadora de La Haye. Claro. Entonces, ellos le dicen, usted no puede, nosotros no podemos tener relación con China continental, porque nosotros somos un elemento geoestratégico importante para China-Taiwán. Nunca nosotros vamos a poder abrirnos a China continental. Mientras que se mantenga esta relación con China continental, no. Y China continental, cuando a mí me dicen, yo gané 20 cenas que no me pagaron nunca, le decía, jamás van a invadir Venezuela. ¿Y por qué? Y porque si invade Venezuela comienza la Tercera Guerra Mundial también. Porque Venezuela, Cuba y Nicaragua están protegidos por Rusia y por China continental. Y nosotros estamos protegidos. Esos son elementos. Ojalá que el embajador sea abierto, el nuevo embajador sea abierto y que sea una persona con quien se pueda dialogar sobre la realidad paraguaya, ¿verdad? Sobre la realidad paraguaya. Pero eso no va a salir jamás. No va a salir. La embajada de Taiwán es una embajada clave para nuestras relaciones con los Estados Unidos. Es una cosa que nosotros nos comprometimos en la relación con los Estados Unidos. Y la parte interna política colorada específicamente, ¿cómo está esa puja, esa lucha
¿Cuál es la visión suya, doctor, pues son facciones que tienen mucho encono, ¿verdad? Las internas del coloradismo, estoy hablando. Las dos facciones del coloradismo que están empujando por apoderarse de la victoria el 18 de diciembre. ¿Cómo se va a desarrollar esta historia? Desde la mina de un colorado como usted. La verdad es de que Hugo Velázquez no crece. No crece. No crece. ¿Y cómo va a crecer él con la mochila que tiene Marito? ¿A quién se le culpa los asaltos, de los robos? ¿A quién es el tipo que está desocupado? ¿No te das cuenta que tiene 85% de rechazo Marito? En la encuesta seria que yo tengo, que se maneja científicamente, 85% de rechazo. ¿Cómo una persona que te apoya, que tiene el 85% de rechazo, te deja justo matemáticamente el 15% nomás para que te apoye? Y Santi Peña tiene un despego feroz. Eso es en la interna colorada. Ese comportamiento va a ser distinto a nivel nacional. A nivel general. A nivel general va a tener un comportamiento distinto, que no es el momento de hablar. En el 2023. Ahí va a tener un comportamiento distinto. Así. O sea que quiere decir que el 18 de diciembre, hipotéticamente, el que gana es Santi Peña. Hoy sí, de acuerdo a los números y a la encuesta que realizó la Asociación Paraguaya de Ciencia Política, que tengo el privilegio de ser su presidente. Y lo nuestro es científico, nosotros no le vendemos a nadie esto, ni le estamos endulzando la boca a nadie. Nosotros nos manejamos y trabajamos para organismos serios del mundo que no le tenemos ni un interés en mentir, ¿verdad? Absolutamente. No tiene ni una posibilidad, tiene que despegarse. Y mirate, debe nombrar un gran ministro en todos los lugares, nombrar como referencia. Nosotros tenemos una sociedad consciente, tenemos jóvenes, miles y miles de jóvenes que se incorporan y lo grave de todo esto es que tenemos entre los jóvenes entre 20 y 35 años, hay un rechazo de casi el 50% de rechazo a la política. A la política. Un rechazo a la política. La gente está cansada de la política. El joven no tiene ningún interés, tiene más interés en su computadora, en su jueguito, que en la política. Hay un rechazo de la gente joven a la política. Así, che. Y bueno, doctor, y la concertación, desde la óptica suya, porque es muy importante la visión suya, ¿se va a dar la concertación? ¿Y quién podría salir airoso como cabeza de esa concertación? ¿Quién va a ser la cabeza? No me animo a decir, porque sería muy atrevido de parte mía. Sí. Pero la concertación es una técnica. Sí. Esto le he dicho a varios líderes de la oposición. Es una técnica. Pero nunca se realizó una concertación. Es un diseño que vos tenés que... Es como cuando hay una herencia, como cuando hay una sociedad anónima, cuando hay una sociedad. Hay que saber diseñar. No es que fulano de tal o fulano tal va a ser candidato. No funciona así. Primer factor que es determinante, que la única estructura que abarca todo el país es el PLRA. No se puede hacer la concertación sin el PLRA. Está bien como se hizo. Eso es fundamental. Como primera medida. Primera medida. Y segundo, la concertación, doloroso decir esto, y doloroso para una persona, ¿verdad?, que se siente profundamente paraguayo y quiere a su patria. Es decir, ese es un diseño que tiene que ser muy objetivo. Y lo segundo, tiene que haber dinero. No se puede decir Bruno Masi, voy a presentarle, y Bruno Masi no tiene. No se puede mover las huestes sin dinero, sin capital. No es porque precisamente la gente sea, sino que hoy hay que tener una locomoción fuerte, hay que tener los punteros, hay que trabajar. Yo creo que es suficiente la experiencia que vos tuviste con la concejalía municipal. Se mueve en los... Bueno, pero acá nosotros no movimos nada, ni nos levantamos de esta silla. Y claro, yo no digo que en ese momento es intrascendente, pero te demuestra de que vos tenés que diseñar la estrategia de la concertación. Esto lo dije a los líderes. Segundo, y le llevé al experto en concertación, que es una persona, un paraguayo que trabajó en la concertación en Colombia,
en el tema de la FARC y del Frente del Frente de Liberación Nacional. Y que sabe cómo se tiene que trabajar por una concertación. Por lo segundo es el efectivo. ¿Verdad? El efectivo viene siempre en la política cuando el candidato es potable y la gente intuye, los empresarios influyen. Y en este país el empresariado influye. Claro que sí. Es decir, la plutocracia influye. El que tiene que hacer camino quiere seguir con la patria contratista, quiere seguir trabajando. ¿Cuáles son las estrategias para una concertación? Así, a grandes rasgos, los 3 primeros puntos, amén del dinero, que llegado el momento se necesita, obviamente, ¿verdad? No se puede construir una casa sin dinero. Se puede dibujar ahí en los planos, pero del dicho al hecho hay que... Bueno, yo voy a contestar con una sola respuesta voy a tener, porque tu pregunta es clave. Y eso no da para un programa, sí, ¿verdad? Sí. Primero hay que ser, vamos a decir, hay que ser veraz, honesto, íntegro totalmente, ¿verdad? Respetar cuál es primero va a ser por la concertación, va a ser por los votos, ¿verdad? Y hay que ser maduro en el sentido, por ejemplo, de saber que el PL real es la columna vertebral. Puede ser un vicepresidente, pero no puede ser un presidente y un vicepresidente que no sea liberal. Ahí está muerto, ¿verdad? Y manejar una serie de elementos que te permitan, y quién es, si va a ser liberal a la cabeza o va a ser liberal el vicepresidente, ¿verdad? Y muchas aguas van a pasar bajo este puente, porque este Congreso que se embanderó en Yucio, yo creo que todas tenían muy buenas intenciones, ¿verdad? Las diputadas y los diputados. Hoy ahora se le cayó la torre. Se le cayó la torre creyendo de que por ahí estaba para poder derribar el palacio. Y no es tan fácil. Y hay que dedicarse. Y el que se va a ¿derribar el palacio o derribar el palacios? El palacios. Bueno, está bien. De cualquier forma poniendo la S o sin la S. Bueno, o sea, y el Congreso, ya que mencionó, doctor, o mencionaste lo del Congreso, ¿qué transformación tiene que tener un Congreso con credibilidad, digamos, que se le lave la cara y todo lo que corresponda a un Congreso? Estando en esta situación y esta es una cuestión sistémica, va a ser muy difícil. Yo no me quiero venir tanto porque tengo que decir cosas que... vos estás en un pueblo X. No vas a ser intendente si no tenés plata. Hace poco estuve dando una charla de un día entero a una organización sindical y de un sector progresista del país, ¿verdad? Y le expliqué cómo el círculo vicioso. Y yo puedo ser intendente. Sí, vos podés ser intendente, nadie discute. Vos podés ser intendente, pero no vas a ser intendente si no están dadas las condiciones. Pues si yo soy gobernador, quiero tener la mayor cantidad de intendentes. Si vos investigás bien los recursos de Fonacide, le vas a meter al 70% de los intendentes en la cárcel y el 70% de los gobernadores. Claro. Entonces el sistema está sostenido por un elemento que tenemos que ver sistémicamente cómo funciona. Y no va a poder ser. Nadie aclara el dinero que se le otorga. No, ni va a ser. Porque si se llega a hacer eso... menos van presos tampoco. Y no va a ocurrir. Porque te viene la gente... Pero entonces siempre vamos a seguir mancillados así, no, século. No, yo no quiero entrar en ese pesimismo. Yo te digo que sí. Hoy, como funciona el sistema, es un sistema que reproduce el mismo sistema. ¿Y qué pasa si hipotéticamente, y estudiando toda esta historia que habrán estudiado 1000 veces, y despojándose de sus intereses personales, los del Poder Judicial hacen una transformación ahí internamente y empiezan a... No es posible. A sacar... Le van a echar, le van a quitar. Mira, yo vi, no voy a decir nombre, gente que llegó con mucha esperanza de la gente en la Corte Suprema, y se llega y vos ves que el juego es de una forma. Viste que Ramírez Cándido enseguida saltó, dijo esto, aquello. Es muy difícil. Yo no soy pesimista, soy un hombre profundamente optimista, pero también sé describir cómo es la realidad. ¿Verdad? Yo sé describir cómo es la realidad. Yo quiero... Hay un muro ahí que... Hay un muro que hay que vencer, que hay que luchar y que le... Pero como no dice se la puede música, nunca ni siquiera astillarlo. Y ya nos dio oportunidad a este país.
Este país ya nos dio oportunidad, nos dio la oportunidad de tener un Eligio Ayala, nos dio la oportunidad de una... yo sé que a muchos liberales les molesta el 17 de febrero, pero hubo una oportunidad y me desvaneció. Verá, Lugo, se le hizo ganar a Lugo frente al Partido Colorado. Y también defraudaron toda la esperanza que tenía que hacer, porque él no tenía una concepción clara de lo que era un proceso revolucionario. Él no sabía que le estaba reemplazando al Partido Colorado. Su visión, él fue un gran líder para hacer el triunfo, pero no tenía noción cómo tenía que administrar la transformación. Se puede llegar, pero a partir de ahí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con ese proceso revolucionario? Y con ese poder, digamos. Él tuvo en sus manos para hacer. Y no se hizo eso. Y no se hizo. Porque no es solamente llegar, sino que uno hace estando ahí en la silla de López. Y yo te digo, yo fui ministro en ese gobierno, el primero, y fui parte de la transición 4 meses. Y tengo que decir que la clase política no tenía ni la idea de lo que se tenía que hacer. Y a mí me dolía tremendamente, porque yo veía que me encontraba con murallones, que yo decía, pero nos van a hacer esto no se puede hacer así, esto se puede hacer así. No, imposible. Vuelvo a repetir, yo repito las palabras. De repente podemos hablar de Santa Teresa Jesús, que dice: la paciencia todo lo alcanza. Hay que construir esa paciencia y no perder la esperanza. La esperanza es el sueño de los hombres despiertos. Yo a mi edad podía tener, ya no venir. No, mira, yo me duele la cabeza, me duele la barriga. Cruzo toda Asunción para venir con un gran hombre como Bruno Masi. Pero vengo para nosotros, pero no pierdan esos sueños y esa esperanza. Pero no desde el yo. La gente construye desde su yo. Hay demasiado yoísmo. Todos quieren ser presidente. No, este país sobra todo. Si hubiéramos podido exportar presidente. Todos hablan. Y no tienen la más pálida idea, porque creen que desde allí van a ser presidente. Es la misma cosa que se cambió todo ayer. Y va a haber los asaltos. Llamame dentro de 15, 20 días acá la producción y no va a cambiar absolutamente nada. Y todo el mundo habla. Todo el mundo habla y no tiene la más mínima idea. Se le dio la oportunidad, vuelvo a decirte, a este país. Se le dio la oportunidad a este país y no aprovechó. Y vos imaginate lo paradójico que es. Stroessner sigue siendo un líder dentro de la memoria de Stroessner. Todo el mundo quiere ser Stroessner. Pero Stroessner, sus restos mortales no vinieron al Paraguay. Todavía. ¿Por qué los restos de Stroessner, siendo Marito el presidente, nunca pudieron reposar acá en La Recoleta, por ejemplo? Siempre se habla de que el Paraguay... A mí me encanta hablar más poéticamente, más así literalmente, de lo que pasa con el paraguayo. El paraguayo Juan Sinforiano Bogarín, nuestro primer arzobispo y gran obispo paraguayo, hacía una descripción, Sarovera también, el monseñor Sarovera también hacía una descripción, cómo es el paraguayo. Y ahí tenés que ver, yo creo que Stroessner lo que hizo es interpretarle al paraguayo, profundamente interpretarle al paraguayo. El paraguayo es capaz de intrigar, más fácil intrigar que pelar una naranja. Más fácil intrigar. Sí, intrigar que pelar una naranja. Tranquilamente te va a intrigar. Y encima ni se va a tener ni remordimiento. ¿Verdad? Es un país totalmente contradictorio. Totalmente contradictorio. Y en esa pregunta tuya, para no hacerla larga, sí, claro, Stroessner sigue siendo la figura más importante del Partido Colorado. El stroessnerismo no abandonó al coloradismo. Sí, el Partido Colorado es esencialmente stronista. Sigue siendo presidente honorario también de la ANR. Y el actual presidente era hijo del secretario. Y por eso digo, de uno de los hombres de mayor confianza de Alfredo Stroessner. Porque Mario Agudo Benítez estaba entre los 5 hombres de mayor confianza de Alfredo Stroessner. El otro era hermanito Duarte, ¿verdad? Y Mario Agudo Benítez, que no voy a entrar en esos detalles, eran los hombres de mayor confianza entre otra gente de Alfredo Stroessner. Y nadie se atreve a decir: vamos a traer los restos de... ¿Y por qué? ¿Por qué? Y porque va a traerle... esa es la sociedad, pues. Una escisión. Va a producir porque los grupos pequeños, que son, vamos a decir, de escrache, todos estos grupos que son valiosos y las redes son valiosas, nadie quiere someterse, porque estos partidos grandes son partidos que no tienen capacidad
tácticas. Pero ¿estás de acuerdo que podrían llegar los ¿Qué pregunta? Los restos acá. Vos me preguntás si yo estoy de acuerdo. Sí. Alguna vez, no sé cuándo. ¿Sos partidario de que vengan los restos de un paraguayo que...? Yo te voy a decir una cosa. Stroessner no dejó que vengan los restos de José Asunción Flores. Sí, no dejó. No dejó que vengan los restos de Teodoro S. Mongeló. No dejó que revuelvan los restos de Epifanio Méndez Fleita. No dejó. No dejó que revuelvan los restos en vida de él. Cuando él manejaba el poder. Cuando él manejaba el país. Pero yo creo, y esto voy a inspirarme en una persona, pariente mío, que es religiosa, me dijo, este país vivió en Colombia muchos años, necesita caminar hacia la reconciliación, hacia el perdón y cerrar las heridas. Soy A partidario mí me de vas eso a tener en ese camino de la reconciliación yo también y del comulgo reencuentro de los paraguayos. Tenemos que poner las cosas en su lugar. Y si vos me decís, no le dejo juzgar como el dictador Alfredo Stroessner, que cometió todas estas aberraciones que te estoy diciendo, ¿verdad? Y que vuelva como excombatiente de la guerra del Chaco. Ni un paraguayo no merece vivir fuera de la tierra. Nosotros tenemos que acogerle absolutamente a todos y tenemos que caminar hacia el reencuentro y la reconciliación de todos los paraguayos. Sí, estoy de acuerdo con nuestra propia historia. Por ejemplo, el caso José P. Guyari no tiene nada que ver con los acontecimientos del 23 de octubre. Hay que limpiar todo. Limpiar todo ese proceso trágico que fue la revolución del 47, que costó la ida de los valores más grandes de este país. Entonces, si vos me decís... Pero hay que partir de una sola cosa. Llegaron las cañoneras y todo el arsenal bélico y se ganó la guerra. Entonces, ¿de qué? Remontándonos a aquel... nadie dice eso. Yo puse el nombre de José P. Guyari, el nombre de una escuela. Sí, yo entiendo. Lo que pasa es que no podía... Pero por eso surge lo del 23 de octubre. Pero los propios liberales... estaba armando el país supuestamente. Los propios liberales le estaban haciendo, y sabemos nombres, no quiero la familia de verdad, le estaban haciendo la guerra a José P. Guyari, y José P. Guyari no podía contar que le tenía ya Bozano allá, que le tenía al general, ya me viene el nombre, en Europa. Manlio Esquenone, fundador del colegio militar, no podía contar él, y tenía que agarrar, y él soportó todo un poder político por la incomprensión de un sector político del Partido Liberal, que es el que provocó una situación gravísima que nos podía costar la guerra a nosotros. Y a raíz de esos acontecimientos, no existía todavía Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones nos declaró país agresor, cuando la primera víctima fue el teniente, el querido teniente Rojas Silva. Sí. ¿Verdad? Y nosotros tuvimos que pagar el precio. Que tuvo gran espalda entonces Guyari en su momento. Fue el último caudillo liberal. Yo sé que le vamos gran espalda. Tuvo el gran caudillo liberal, y para hacer homenaje, caminamos hacia la reconciliación y el encuentro de los paraguayos. Murió pobre. Sí, claro. Como murió pobre Eligio Ayala. Pero también murieron pobres muchos colorados. Juan León Mallorquín murió pobre. Eulogio Estigarribia murió pobre. Toda esa playa de dirigentes colorados de esa época también era honesto. Sí, y esa playa de liberales era... ¿Y quién le crió a los hijos de Blas Garay? Gondra. El coronel Garay, que más tarde va a ser el jefe de Estado Mayor de la guerra. Y el otro hermano, que era el secretario privado de Gondra. Es decir, había mayor respeto en la sociedad paraguaya. Se respetaba. Pero ahí viene una larga historia. Pero si vos me decís cuál es mi opinión, todo lo que sea el camino, la reconciliación y el encuentro de los paraguayos. Nuestra bandera es la reconciliación. Está el colorado, está el azul, el blanco, para los que opinan. Tenemos que caminar hacia el reencuentro y la reconciliación. Y Marito, una de las herramientas que tiene que usar es caminar hacia la reconciliación y el reencuentro de todos los paraguayos. Se le está agotando el tiempo. Se le está agotando el tiempo. Y este país no da más. No da más. Y antes de que, porque es un placer hablar con acá el doctor Horacio Galeano Perrone,
Ucrania, ¿qué está pasando allá en Europa? A ver rápidamente si nos da un pantallazo. Bueno, esto va a ser... Putin es un estadista. Sí, sí, es uno de los estadistas del mundo, independientemente. Y ellos saben bien, acá no hay que hacerse el tonto. Ellos quieren poner Ucrania, que Ucrania pase a ser una base que apunte directamente a Rusia. Y es como si yo traigo una publicitaria. ¿Quiénes son ellos? ¿El resto de Europa? El resto de Europa y la OTAN y los Estados Unidos. Claro. Y él sabe bien cuál es la intención. Hace un buen juego. A todos los separatistas le está apoyando. Y es una situación en la que no puede decir está bombardeando. Él está apoyando a los separatistas. Sí. Pero lo mismo, hay una tensión muy grande en el mundo. Y se crearon dos regiones, ya dos países nuevos que ellos reconocen su independencia. Entonces estos son los juegos que también existen en América del Sur. ¿Por qué no le deja que Venezuela caiga fácilmente? Porque va a controlar el 50% del petróleo del mundo. Claro. Y Rusia dice, y China dice, le controla el 50% del petróleo del mundo. Si con esta tensión nomás el petróleo subió. Sí, muchísimo subió. Y nos vemos si quiere ver si es guerra. Por eso yo creo que tenemos que abrirnos, ¿verdad? Antes de despedirme, quiero decirle que nosotros tenemos que tener, quiero decirle a la gente que tenga esperanza. Nosotros somos un pueblo abatido, destruido en la guerra del 70. Tenemos motivo para estar orgullosos del dolor, porque tenemos orgullosos de tener de administrar esa tragedia. Fuimos un pueblo que terminó la guerra del Chaco sin una deuda de ni un solo centavo. El Producto Interno Bruto creció durante la guerra del Chaco. No se prestó plata. No se hizo una guerra sin prestar dinero. Tenemos motivo suficiente para estar orgullosos de ser paraguayos. Y caminemos hacia la reconciliación y volver a recordar las páginas de Mi Patria Soñada de Carlos Miguel Jiménez, y el querido Agustín Barbosa. ¿Verdad? Qué interesante. Antes de muy poético, esto muy cala hondo lo que está diciendo. No quiero decir en otra forma porque no quiero causar depresión. Yo quiero traer alegría. ¿Qué pasa con esto de Alemania, la posición de Alemania de que no va a utilizar aparentemente el gasoducto que viene de Rusia? Entonces, ¿se le cae la estantería a Putin o cómo viene la mano? Es una amenaza. Es una amenaza. ¿Cómo se lee eso? No, una amenaza muy seria. Una amenaza muy seria. ¿Y de dónde va a sacar Alemania y el resto de Europa el gas que necesita a gritos? Eso, yo no creo que exista la guerra. Me puedo equivocar y dentro de 8 o 10 días me puede hacer escuchar esto y me pasa vergüenza. Yo creo que en la guerra actualmente, y no va a dar tiempo, estamos hablando de guerra de quinta generación. ¿Verdad? Que algún día venimos a explicar lo que es guerra de primera generación, segunda, tercera y quinta generación. Quinta generación. La quinta generación es más propaganda, más amenaza, más tensión, donde el estratega tiene que administrar esas tensiones, ¿verdad? Tiene que administrar esas tensiones porque en el mundo ya no se resuelve. Andamos que dispare unos misiles intercontinental, una de las Coreas, o que Rusia o Estados Unidos dispare un misil. No estamos en condiciones, esa quinta guerra no existe. Solamente esa guerra de quinta generación donde las amenazas, donde vos vas poniendo tu peso. Yo no te voy a dar más propaganda, vos no te voy a traer más acá, yo te voy a cortar el gasoducto, yo te voy a cortar los otros. Estamos viviendo y solamente esto se puede entender interpretando lo que es una guerra de quinta generación. Si nosotros hablamos en rigor con la guerra de quinta generación, la guerra comenzó. Si hablamos en términos de guerra, quinta que generación, nosotros, que ya no es la primera generación, de segunda generación, de tercera ni de cuarta generación. Para decir de paso nomás. ¿Y la guerra mundial de qué generación es? La segunda o la primera. La segunda. La segunda es de la tercera generación. De la tercera. ¿Y la primera? La primera es de la segunda generación. Así, che. Y bueno, la guerra de cuarta generación fue Vietnam, donde el poder más grande sucumbe ante el poder de los vietnamitas.
donde la guerra deja de ser una guerra y pasa a ser una guerra irregular, donde 10 personas te pueden combatir a 100 personas. Bueno, y eso pasó en Afganistán también. Y el mismo modelo. Se retiró Estados Unidos después de 20 años. Se retiró y se repite lo mismo que pasó con Vietnam. La posición de China continental en todo esto, doctor. La posición de China, lo que representa China. China es una fuerza importantísima. Te contesto. Mao Zedong decía, duerme, duerme China, que el día que despierte el mundo se va a arrepentir. Sí. Esa frase, hoy Rusia jamás va a hacer eso sin el apoyo de China. ¿Así? Rusia jamás, no va a hacer. Jamás. Ellos tienen una conversación muy estrecha entre el despertar China, de un gigante. De un despertar de un gigante. Y esta dupla es la dupla que está haciendo contrapeso a los Estados Unidos y a Europa. Y Europa preocupada, ¿verdad? Pero China fue creciendo. Y esa dupla también maneja por detrás Cuba, Venezuela y ahí y Nicaragua. Y Nicaragua. Sí, señor. Y es más, fíjate quién es el país que más plata debe. Estados Unidos, ¿a quién es el que más le debe? A China. A China. Esas son las contradicciones. Se amenazan por arriba, pero hacen negocio por abajo. Claro. Y eso forma parte de lo que nosotros estamos viviendo en la guerra de quinta generación. ¿Y Xi Jinping es un hombre poderoso en lo personal? Esos son talentos. Son talentos. 1.500.000 hombres sobre las armas. Con armas que pueden destruir en segundos todo lo que hay. Y hay una cosa para que el público entienda. No hay gobierno fuerte sin fuerza armada fuerte. Y nosotros creamos un antimilitarismo muy fuerte en Paraguay. Te pregunto, ¿Estados Unidos tiene una poderosa fuerza? Sí. ¿China tiene una poderosa fuerza? Sí. ¿Rusia tiene? Sí. ¿Y tienen una economía fuerte? Sí. Y nosotros creemos que nuestra economía va a depender. ¿Y cuál es el único elemento disuasivo para el crimen organizado? Es tener unas fuerzas armadas en condiciones que no las tenemos nosotros. Que no la tenemos. Pero dejémoslo ahí porque yo no quiero causar decepcionar. Yo quiero que música vamos a tocar de despedida para alegrar un poco el corazón. Rumores de guerra, dice, rumores de guerra de Al Stewart. Aquí están llegando los rumores de guerra. Rumores. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Perrone, qué interesante. Todo lo que aprendimos hoy. No, que aprendieron. Horacio Galeano. Vos sos mi amigo y lo que pasa es que vos sos el requintista y sabes tocar las puntas. Y entonces, porque te voy a decir la verdad, esto no es mentira. Depende mucho quién te entreviste. ¿Así? Sí, depende mucho quién te entreviste, porque por ejemplo la gente no sabe que guerra de quinta, como Horacio Galeano, iniciamos la guerra de quinta generación. Un lujo. Y como cabeza, llegar a la presidencia acá rápidamente. No. Todavía hay tiempo, doctor. No. Todavía yo te voy a decir una tiempo. cosa. Recuerdo todavía cuando el general Andrés, porque en la memoria de Mossi está. Sí. El general Andrés Rodríguez. Al primero que le ofreció, yo tenía 46 años, para ser su sucesor fue a mí. Sí, y yo nunca me preocupé por eso. Yo tengo un concepto claro. Yo quiero tener respeto a mi familia, que es mi señora, que tengo más de 50 años casado, mis 5 hijos, mis nietos, mis amigos como vos, y ser leal a esos principios y ir cuando llega la hora a la tumba con el buen recuerdo de tus amigos y de tu familia. Muchas gracias, doctor. Emocionante.